Este video forma parte del curso de cálculo diferencial y en esta ocasión explicaré las cuestiones relacionadas con la derivación implícita. Bueno, para empezar, ¿qué es una función implícita? Bueno, para definir una función implícita, definiremos primero lo que es una función explícita. Una función está escrita de manera explícita cuando están separadas la variable dependiente de la independiente a cada lado de la igualdad. Por ejemplo, y igual al seno de x más 3 menos x al cubo sería una función de manera explícita. No solamente es que estén separadas, sino que la y es única. Es decir, yo tengo la posibilidad de expresar la y o la f de x a qué es igual. En cambio, una función está escrita de manera implícita cuando no están separadas las variables dependiente de la independiente a cada lado de la igualdad. Por ejemplo, x por y igual a 3x cuadrada menos 4y, menos 4, perdón, más y. Esa sería una función que está escrita de manera implícita. Y y cuadrada más 1 igual al seno de x por y también es una función que está escrita de manera implícita. Entonces, esta forma de escritura de la función en su forma implícita nos llevaría a preguntarnos cómo hago para derivar dichas funciones. Bueno, vamos a ver cómo se deriva una función implícita y voy a presentar aquí dos formas, dos métodos. Por un lado, este método lo puedo emplear, este primero que voy a presentar, lo puedo emplear cuando la función la puedo pasar a la forma explícita. Y estoy utilizando el primer ejemplo que tenía en la diapositiva anterior. X por y es igual a 3x cuadrada menos 4 más y. Y entonces mi objetivo para pasarla a la forma explícita es despejar a la y. Entonces factorizo la y, aquí está multiplicando a x. Cuando resto y en ambos lados, pues aquí está multiplicando a un menos 1. Y en el lado derecho de la igualdad me queda 3x cuadrada menos 4. Después lo que hago es dividir entre x menos 1 y tengo esa función y igual a 3x cuadrada menos 4 entre x menos 1, la cual tiene dominio en todos los reales, excepto en el valor 1, en x igual a 1. Pero bueno, ahora nosotros lo que podemos hacer es eh, derivarla y utilizo las reglas, ¿no? Pongo el denominador, derivo el numerador, menos. Ahora pongo el numerador, derivo el denominador entre el denominador al cuadrado, efectúo los productos y obtengo la expresión reducida 3x cuadrada menos 6x más 4. Y esta forma es en la que nosotros encontramos la derivada de y con respecto a x. Y aquí quiero hacer ese señalamiento, que nuestro objetivo fue encontrar este de y en dx. Vamos a ver cómo se deriva una función implícita cuando yo no puedo despejar la y. Como es este caso, digamos que yo podría intentar muchos uso de identidades trigonométricas, pero va a ser imposible en ese caso, salvo algún método que pudiéramos encontrar, escribir y igual a algo. ¿Vale? Entonces, este está en una forma implícita que no puede convertirse en una forma explícita. O, maticémoslo, que no nos conviene para los fines que perseguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como yo tengo que la función de la izquierda es igual a la función de la derecha, puedo derivarla si su derivada me va a dar lo mismo. Entonces derivo a izquierda y a derecha. Del lado izquierdo, fíjense que lo que yo tengo es y cuadrada y tengo un 1. La derivada de 1 no tenemos problema en decir que es 0. Ahora, como estoy derivando con respecto a x, podríamos estar tentados a decir y cuadrada no depende de x, por lo tanto su derivada es 0. Lo podemos tratar como una constante, como si tuviéramos mx más b, donde ahí nosotros vemos que la b se elimina. ¿Por qué aquí no podemos hacer eso? Pues porque justo lo que dije,
La y sí depende de x. No podemos nosotros decir que no, porque justo es lo que nosotros estamos suponiendo. Y es la variable dependiente, x es la variable independiente, solo que aquí están mezcladas, por así decirlo. Entonces no puedo decir que su derivada es cero. La del 1 sí es una constante, la de y cuadrada no. Y aquí voy a aplicar la regla de la cadena, porque yo tengo una función que depende de x, y entonces lo que nosotros sabemos de la regla de la cadena es que le aplico la fórmula, la regla que le tenga yo que aplicar a esta función, que sería 2 por y a la 1, pero después lo que derivo es la variable, que en este caso esa variable es y. Y entonces la derivada de y con respecto a x, pues precisamente la expresamos de esa manera. Entonces voy a repetirme aquí para que quede muy enfático. Cuando yo derivo y cuadrada, como y depende de x, puedo aplicar la regla de la cadena. Y no sé quién es y, pero imagínense que ya lo descubrimos, que tenemos aquí quién es y. Ah, bueno, pues todo eso está al cuadrado, en este caso. ¿Qué haría yo para derivar eso? Pues aplico, o sea, si yo elevo al cuadrado en ambos lados y ahora hago la derivada, pues lo que hago es, este 2 pasa como coeficiente, dejo el rectángulo y a ese rectángulo le pongo un 1 y después derivo ese rectángulo con respecto a x. Eso es lo que nosotros haríamos. Bueno, pero ¿quién era ese rectángulo? Pues ese rectángulo es y. ¿Vale? Entonces lo que yo hago es, bajo el 2, lo pongo como coeficiente, dejo la y, le resto 1 en el exponente y después derivo el rectángulo, o sea la y, el contenido del rectángulo en realidad, la y con respecto a x. Es justo lo que estoy poniendo, lo que estoy escribiendo aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo en el otro caso, porque yo sé que la derivada del seno de una variable v, pues es el coseno de v por la derivada de v con respecto a x. ¿Pero qué es v? Pues es el producto de dos variables, ambas dependen de x, de hecho una explícitamente es x. Y entonces tengo un producto y voy a derivar el producto. Sería el primero por la derivada del segundo, pero la derivada de y pues la puedo expresar como la derivada de y con respecto de x. Y después la derivada del primero por el segundo, la derivada de x es 1, porque así esa derivada de x es la derivada de x con respecto a x. Y esto pues es 1, ¿no? O sea, es idéntico a lo que estoy escribiendo aquí, pero eso sabemos que, o sea, ya lo demostramos que su derivada vale 1. Y eso por el segundo sin derivar, que sería y. Ahora, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es decir quién es dy en dx, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. No es determinar y, es decir, cuánto vale dy en dx o cómo está escrito dy en dx. Entonces yo me fijo que tengo estos dos elementos de y en dx, pues lo que tocaría sería factorizar. Entonces de y en dx está multiplicando a 2y y por ese lado está multiplicando a x por el coseno de x por y. Y cosas que no tienen de y en dx, pues es este producto de y por el coseno de x por y. Ahora, este factor a la derivada de y con respecto a x lo dividimos en ambos lados y tenemos ahí la expresión. Recordemos que hemos dicho que la derivada es también una función, pues en este caso la derivada de esta función implícita es otra función implícita donde está nuevamente la y, la x, es decir, vuelve a ser una función implícita y no pasa nada, podemos volver a derivarla. Claro que entre más avancemos, pues probablemente tengamos más dificultades para ir derivando, pero son dificultades de tipo técnicas. El método sería ese cuando nosotros no podemos despejar. Lo sintetizo diciendo que vamos a derivar tomando en cuenta la regla de la cadena, que la y depende de x, por lo tanto no podemos olvidar este de y en dx.
Y por otro lado, sabiendo que nuestro objetivo es escribir de y en dx y que ese objetivo a veces nos va a llevar muchas de las veces nos va a llevar a una función implícita. Vamos a ver usos de la derivada de una función implícita. Recordemos que cuando hicimos la regla de la derivada de x a la n en otro video, lo hicimos primero para los números naturales. Y eso de hacerlo para los números naturales utilizamos el binomio de Newton y nos salió muy fácil. Para el 0 nos dimos cuenta que era una función constante, quitando el x igual a 0 para no tener ese problema. Y funcionaba bien la fórmula de n por x a la n menos 1. Y cuando n lo pusimos negativo, haciendo uso de la demostración que ya teníamos para las n positivas y de la demostración que teníamos para el cociente de dos funciones, fuimos capaces de demostrar que también esa regla sirve para los negativos. O sea, ya lo tenemos para todos los enteros. Ahora vamos a dar el paso. Vamos a dar el paso a ver qué pasa con los racionales. Y este teorema nos dice así. Sea R cualquier número racional distinto de 0, entonces para x mayor que 0, la derivada de x a la r es r por x a la r menos 1. O sea, lo que está diciendo aquí es, nos sirve exactamente la misma regla, pero tenemos que probar eso. ¿Por qué nos dice que x tiene que ser mayor que 0? Bueno, porque si nosotros tenemos una expresión de este tipo fraccionario, podemos encontrarnos con una raíz cuadrada, con una raíz cuarta, etcétera, la cual no admite los números negativos, es decir, no sería continua la función en esos números y por eso es que nos pide la x mayor que 0. También dice aquí, si R puede escribirse en su mínima expresión como R igual a P sobre Q, donde Q es impar, entonces la derivada de X a la R es igual a R por X a la R menos 1 para toda X. ¿Ok? Es decir, si la raíz que yo voy a tener no es una raíz cuadrada, una raíz cuarta, etc., puede servir para toda X, no para X mayor que 0 necesariamente. Bueno, pasemos a la demostración. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, yo tengo que y es igual a x a la r, lo cual lo puedo expresar como x a la p sobre q. Si yo elevo a la potencia q en ambos lados de la igualdad, yo tendría x a la y a la q, perdón, igual a x a la p. O sea, cuando yo multiplico al momento de elevar al cuadrado, pues la p que multiplica con la p que divide, me queda solamente el numerador, que es p. Ok, pues voy a derivar, una derivada implícita. Entonces, yo tendría q por y a la q menos 1 por la derivada de y con respecto de x. O sea, aplico la regla, la que ya conocemos, porque además q es un entero. Entonces, si q es un entero, pues yo no tengo problema en aplicar la regla sobre eso. Y no nos olvidemos de este de y en dx, porque y depende de x, claramente depende de x. Bueno, y derivo al otro lado de la igualdad también, y entonces ahí me queda como p es también un entero, lo puedo escribir de la forma p por x a la p menos 1, y aquí no tengo que ponerle derivada de x con respecto a x porque eso sabemos que es 1. Ok, entonces de y en dx, pues divido en ambos lados por q, que multiplica a y por q menos 1, sabiendo que q no puede ser 0, pues toda esta expresión no se me hace 0, o restringo, pero necesariamente, bueno, eso tengo un denominador que no es 0 a priori. Y por otro lado, eh, nosotros tendríamos que esto yo lo puedo expresar como la y es igual a x a la p sobre q, pues en lugar de escribir esta y, escribo x a la p sobre q. Entonces lo que yo tendría es lo siguiente, de y en dx, p x a la p menos 1, entre, y ahora multiplico este q menos 1 por este p sobre q. Y pues me queda x a la p sobre q por q menos 1, lo cual
Lo pongo ahí como factor en el numerador. Haciendo un poco de aritmética en este caso, lo que nosotros tendríamos es que, por ejemplo, si doy el denominador a este factor, pues yo tendría estos dos elementos, q entre q, que es 1, al multiplicarlo por p, me queda esta p que tengo aquí abajo, y 1 entre q, al multiplicarlo por p, pues me quedaría p sobre q con el signo negativo. Ok, es lo que yo tengo en el denominador. Ya de una vez separé este p sobre q como un factor, se vale porque en numerador y en denominador ambos están fungiendo el papel de factores. Y ahora yo tengo la misma base, se está dividiendo, pues se restaría, ¿no? Entonces yo tenía p menos 1 menos p menos p sobre q, o sea, más p sobre q. Esta p con esta p se cancela y me quedaría p sobre q, perdón, por x a la p sobre q menos 1. Y justamente es lo que nosotros queríamos probar. O sea, si sustituimos r por p sobre q, pues de hecho lo que nosotros tenemos es aquí esa r y aquí la r también. Ahí quedaría la demostración, ya lo podemos utilizar con toda tranquilidad, incluso para las exponentes cuando son racionales. Vamos a ver otro uso de las derivadas de una función implícita. Nosotros nos piden encontrar la pendiente de la tangente a x por y al cubo más x cúbica por y igual a 30 en 1,3. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ok, puse aquí la función que está en su forma implícita. Derivo en ambos lados de la igualdad. Cuando derivo aquí, pues es el primero, ahí lo dejo, voy haciendo los señalamientos. O sea, es el primero por la derivada del segundo, pero ¿cuál es la derivada del segundo? Sería 3 por y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, que la puedo escribir como y' para, con la notación de Lagrange, ahorrarme un poco de trabajo. Y después el segundo por la derivada del primero, el segundo es y cúbica por la derivada de x, que es 1, y ahora en este producto sería el primero por la derivada del segundo, la derivada de y es y', y después el segundo, que es esta y, que está aquí, por la derivada del primero, que sería 3x cuadrada, y finalmente la derivada de 30, no se nos olvide, vale 0. Estamos derivando en ambos lados de la igualdad. Factorizo la y', que está multiplicando a 3xy cuadrada, ya está, y está multiplicando a x cúbica, ya está, y todo lo que no tenga que ver con la y', pues lo paso al otro lado de la igualdad para que yo pueda despejar a y'. Y y' sería igual a menos y cúbica menos 3x cuadrada y sobre 3xy cuadrada más x cúbica. Hasta aquí nos habríamos detenido si nos hubiesen pedido la derivada de la función implícita. Y observemos que esa derivada vuelve a ser una función implícita. Pero no nos dicen que hagamos solamente eso, sino que digamos cuánto vale la pendiente de la tangente en este punto. En principio tendremos que verificar que el punto satisface a la ecuación, si no, sería un poco absurdo trabajar lo que sigue, porque nos están hablando sobre tangencia y si ese punto no pertenece a la curva, pues no podríamos hablar de la tangencia, a menos de que hablemos de que la tangente que pasa por ese punto y que es tangente a la curva. Pero bueno, lo que están pidiendo es con que ese sea el punto de tangencia. Podríamos verificarlo rápidamente. Por ejemplo, el primer sumando sería y al cubo, que son 27, por 1, pues son 27, más x al cubo, que es 1, por 3, pues serían 3, ¿no? Lo voy a poner aquí encimado y eso en efecto sí me da 30. Entonces ese punto sí satisface a esta curva, es parte de la curva, es susceptible de que podamos encontrar ahí el valor de la pendiente a la tangente. Sustituimos el 1 en la x, el 3 en la y en esta nueva expresión, porque nos dice que la pendiente de la recta tangente, el cual es
uno de los significados atribuibles a la derivada, lo puedo encontrar si hago menos y al cubo menos 3x cuadrada por y esa x, esa y, viene de la función original. O sea, por eso es que podemos sustituir ahí el 1 y el 3. Entonces me quedaría, a ver si no me equivoqué, menos 3 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, que es 1, por 3, que es el 3 que pongo aquí, y eso lo divido entre 3 por x, que vale 1, por y cuadrada, que sería 3 al cuadrado, más x al cubo, que sería 1 al cubo. Entonces esto me da menos 27 menos 9, pues serían menos 36. Y aquí tendría 27 más 1, 28. Bueno, cuestión de simplificar y obtenemos que dicha pendiente es menos 9 séptimos. Ese sería el segundo uso que quiero mostrar de la derivada implícita. Y quiero cerrar diciendo que el hecho de derivar una función implícita muchas veces nos va a llevar a obtener otra función implícita, pero lo bueno es que después la podemos utilizar, o sea que tenemos manera de o volverla a derivar en caso de que sea nuestra necesidad, o bien encontrar el valor de la velocidad instantánea en un momento determinado o de la pendiente de la recta tangente, o lo que sea que nos pidan dependiendo del problema que estemos resolviendo. Bueno, esto sería todo por este video y también respecto a los temas sobre derivación. A este curso de cálculo diferencial le hace falta únicamente aplicaciones de la derivada.